La Torre Eiffel no debería existir. Hubo protestas contra ella porque la consideraban fea. El ingeniero responsable casi se arruina en la construcción. Y el plan era desmontarla después de 20 años para convertirse en chatarra. Hoy te contaremos cómo la Torre Eiffel pasó de ser una monstruosidad inútil a ser el símbolo de París. ¿Y por qué sigue en pie? Para empezar, esto aquí es absurdamente gigantesco. Tiene 10.000 toneladas y 330 metros de altura. Solo para que tengan una idea, tenemos un Titanic en tamaño proporcional. Está en la misma escala. Y mira, si ponemos el Titanic de pie, no llega a la cima de la Torre Eiffel. Pero esta torre también es muy antigua. Fue inaugurada el 31 de marzo de 1889. Y sirvió como entrada a la Exposición Universal en París. Estas exposiciones universales eran eventos que reunían a países de todo el mundo para mostrar las tecnologías que estaban siendo desarrolladas. Para que sepan qué se exhibió en exposiciones universales: la locomotora eléctrica, los primeros teléfonos, máquina de escribir, cámara fotográfica. Era una tradición en estas exposiciones tener una construcción muy grande e impresionante. En 1851, Londres tuvo el Palacio de Cristal, una estructura de hierro y vidrio. En 1878, París tuvo el Palacio de Trocadero. En 1876, el brazo de la antorcha de la Estatua de la Libertad fue exhibida en Filadelfia, Estados Unidos. Después de esto, Francia tenía que construir algo absurdo. Y abrieron un concurso para ver quién podría construir un monumento muy genial. El hierro no era algo muy elegante, porque se usaba para construir puentes y estaciones de tren en ese tiempo. Hoy pensamos que es bonito. Ves imágenes, por ejemplo, de Paranapiacaba, cerca de São Paulo, que tiene puentes de tren. O incluso la estación de luz. Pero en ese tiempo era algo demasiado industrial. Pero entonces hubo un lobby político en ese tiempo, y pusieron en un concurso que tenía que ser una estructura de hierro, con una altura que era exactamente la altura del proyecto de la Torre Eiffel, que al final ganó el concurso. El ingeniero responsable del proyecto era un francés, un tal Gustave Eiffel, que ya había construido cosas muy geniales, todas estructuras de hierro. Mira, este es el viaducto Garavit en Francia. Este es el puente de Ana María Pía, en Oporto, en Portugal. Y también hizo la estructura interna de hierro de la Estatua de la Libertad. El proyecto en sí era de dos ingenieros que trabajaban para él, que no puedo decir el nombre sin leerlo, que son Maurice Cuchlin y Émile Nouguier. La idea de los chicos era simplemente hacer la estructura más alta que el ser humano haya construido. Copiaron la idea de la torre de palitos, ¿no? Para poner en perspectiva, los competidores de la época eran la pirámide de Egipto, con 150 metros, y el obelisco de Washington, con 170 metros. El problema es que su proyecto era muy feo. Aparecían estas torres, que hoy llevan cable eléctrico. Y entonces, Eiffel contrató a un arquitecto llamado Stéphane de Sauvestre, y fue él quien diseñó estos arcos, estos niveles, para que las personas pudieran ver cosas desde arriba. Propuso que hubiera restaurantes y tal, para que la torre no fuera simplemente una estructura de acero parada en medio de la ciudad. La idea de construir una estructura de acero es porque termina siendo mucho más ligera que el concreto. Es extraño pensar en eso. Pero hay que ver que la torre es completamente hueca. Tiene como un esqueleto solo de acero. Si tuviera concreto, tendría que ser mucho más rellena. Y entonces sería difícil hacer una estructura tan alta. El primer desafío de ingeniería, entonces, es la fundación. ¿Qué pones debajo de la torre para que se mantenga en pie? Se construiría en una región llamada Campo de Marzo, o Campo de Marte, que está cerca del río Sena. Y eso implica que el suelo allí era no muy bueno. Se necesitaba algo muy robusto para soportar la torre. Construyeron contenedores que se colocaban en el suelo y les inyectaban aire comprimido. Las personas trabajaban allí y dentro, cavando. Esta técnica se llama ataúd neumático, y la ventaja es que puedes cavar incluso en lugares que se llenarían de agua. Hicieron un agujero de 12 metros de profundidad y lo llenaron de concreto. Y el segundo desafío es la precisión. Imagina solo, 18.000 piezas de acero separadas, vas a unir todo, y la torre, además de mantenerse de pie, tiene que quedar recta, bonita, ¿verdad? Construyeron todas las piezas en un taller aparte, y las llevaban para ensamblar en la obra. Solo para que tengan una idea, los 4 pies se levantaron al mismo tiempo, y aunque estaban separados, tenían que encontrarse aquí en el primer piso. Entonces, para eso, debajo de cada pie, tenían un sistema de pistones neumáticos que podían dar una inclinación exacta para ellos. Y las piezas se unían después con remache. Creí que era un tornillo, pero no. Aunque nunca hayas visto un remache, es probable que casi todas las sartenes de tu casa los tengan. Para unir el mango a la sartén, es esta pequeña pieza circular aquí.
Entonces, tienes dos placas perforadas para unir y sujetar los dos agujeros. Pones un metal allí dentro y martillas los dos extremos. Sujeta o aplasta los dos extremos de alguna forma. La cosa queda pegada. Estos remaches son de aluminio, pero en la torre eran de hierro. Y se necesitaban 4 personas para instalarlo. Imagina un clavo enorme que una persona calentaba y la otra lo encajaba en el agujero. Y otras 2 tenían que golpearlo desde el otro lado, para aplanarlo y atraparlo. Después de que el remache se enfría, se contrae, sujetando todo firmemente. Se colocaron manualmente 2.5 millones de remaches. El ascensor representó un desafío aún mayor. Para los niveles inferiores, el reto fue más simple debido a la inclinación del pie. Si observas fotos de este ascensor, es como un funicular, ese tren pequeño que sube montañas empinadas. Solo que en este tramo aquí no se puede poner un ascensor así, tiene que ser vertical. En ese tiempo, los ascensores operaban de forma distinta. Había una especie de barra debajo de la cabina que la empujaba hacia arriba. Entonces el motor estaba abajo y no arriba. No era posible colocar una barra para subir el ascensor hasta la cima, ya que era muy grande. Tuvieron una idea genial. La barra subiría el ascensor hasta la mitad. Este ascensor estaba atado a una polea arriba que llevaba un segundo ascensor. Cuando uno subía, el otro bajaba y viceversa, similar a los ascensores actuales con cabina y contrapeso. Imagina, aquí está el ascensor con la barra, y el otro está aquí, arriba. Cuando este sube, el otro baja. El punto máximo de ambos es aquí. La persona cambia de ascensor, y luego hace así. La construcción completa tomó 2 años, 2 meses y 5 días, que, comparado con el tiempo de construcción en Brasil, es algo increíblemente rápido. Pero la torre fue entregada a tiempo sí, solo que no fue un éxito con el público de inmediato. La gente la llamaba torre inútil y monstruosa. Los 2 grandes grupos en contra eran los artistas, que protestaban en los medios, y los residentes de los alrededores, que presentaron una demanda contra la construcción. Eiffel casi se declara en bancarrota, porque recibía pagos por etapas de la construcción, y luego comenzó a retrasarse por eso. Tuvo que sacar dinero de su propio bolsillo. Una curiosidad es que cuando Eiffel estaba allí, lleno de problemas, sin dinero y tal, apareció un trabajo paralelo para él, que era hacer las puertas de las esclusas del Canal de Panamá. Y con ese dinero logró terminar de construir la torre, que costó 7.8 millones de francos en ese momento. En la tasa de cambio actual, sería aproximadamente 35 millones de euros, o unos 254 millones de reales. En serio, la cotización de noviembre de 2024 sería 214 millones de reales. En la construcción misma, no hubo ningún problema físico allí. Ningún empleado murió, pero hubo una huelga debido a las condiciones de trabajo. Además del riesgo, trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. Y lo más loco es que después de todo eso, la idea era que la torre sería demolida. La construcción era temporal, para durar solo 20 años. Hubo un estafador que vendió la torre 2 veces como chatarra, basándose en esa información. Oye gente, van a desmontar la torre. ¿Quién quiere comprar hierro? La torre no fue desmontada, no porque fuera un éxito de público, y todos fueran a tomarse selfies allí en ese tiempo, no. La razón fue que surgió otra tecnología, la radio, y la torre era perfecta para hacer pruebas de comunicación. Fue una de las primeras torres de radio del mundo. En el ejército, reemplazó a las palomas mensajeras, pero al final se convirtió en un símbolo de París. Recibe alrededor de 7 millones de visitantes al año. Brasil, un país turístico, el año pasado recibió 5.9 millones de extranjeros. Pero el mantenimiento no es simple. Solo para que tengan una idea, cada 7 años, un equipo de 25 personas tiene que pintar toda la torre a mano. Y esta tarea lleva simplemente 18 meses. Se utilizan 60 toneladas de pintura para cubrir un área de aproximadamente 10 campos de fútbol. Algunas partes de la torre, de vez en cuando, también necesitan ser reemplazadas, y es por eso que tenemos un pedacito de la Torre Eiffel justo en medio de las medallas olímpicas de los Juegos de París ahora en 2024. Y esta aquí no es real, ¿verdad? Desafortunadamente, es solo una réplica de la impresora 3D. De cerca se ve que la torre es medio marrón. Es un color llamado marrón Torre Eiffel, pero antes era más rojizo. Y sí, durante muchos años fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Solo perdió ese puesto en 1931 por el Empire State Building, que fue construido en Nueva York y tiene 381 metros. Creo que el video merece un pulgar arriba, ¿no? Espera,
Puedes darle al pulgar arriba, pero quédate hasta el final, porque hay información muy interesante. La torre tiene varias cosas instaladas a lo largo de ella: tienda, restaurante, teatro. Pero aquí arriba, justo después de que fue construida, había un pequeño apartamento de Gustave Eiffel. El apartamento medía 100 metros cuadrados, lo cual es grande para el estándar de São Paulo, pero pequeño en comparación con el tamaño de la torre. Tenía sala, cocina y baño. Era su refugio, con un sofá, un piano y un espacio para realizar experimentos científicos. Cuentan que llevaba amigos allí, pero nunca durmió en la cima. Parte de ese espacio existe hasta hoy, pero no está abierto para visitas. Hay varias fotos que la gente tomó desde esa ventana. Dentro hay una estatua de cera de Gustave Eiffel, de su hija y de Thomas Edison, quien fue una de las figuras ilustres que llegó a visitar este apartamento secreto en las alturas. Ha llegado el momento para ti que estabas con el pulgar arriba, ¿no? Gracias, amigos. Si estás disfrutando de nuestros videos sobre la historia de la tecnología, el último que publicamos fue contando la historia del Hindenburg. Fue simplemente la aeronave más grande jamás construida. Y que terminó cayendo en un accidente bastante feo, vale la pena echar un vistazo.